y leemos. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La semana antepasada nosotros estuvimos hablando la primera parte de esta serie, de esta sección dentro del Sermón del Monte, porque la semana pasada enfocamos la predicación en lo que es la resurrección, la semana antepasada, y quiero hacer una retroalimentación de lo que nosotros hablamos aquel domingo, para que los que no estuvieron puedan seguir el hilo de lo que nosotros vamos a hablar, y lo que estuvieron puedan recordar lo que nosotros estuvimos hablando. Nosotros dijimos que en el versículo 25 del capítulo 6 de Mateo, nosotros iniciamos una nueva sección del Sermón del Monte, y que el tema que nosotros pudiéramos colocar a este capítulo 6 es la vida del cristiano en este mundo en su relación con el Padre. Y dijimos que este capítulo considera dos aspectos principales: lo que el cristiano hace en privado y lo que el cristiano hace en público. En otras palabras, se ocupa de los detalles prácticos de la vida personal y de la vida privada. Todo lo que hago, todo lo que tú haces, todo lo que hacemos, mi vida de oración, mi vida de tratar de hacer el bien, mi vida de ayuno, mi vida de devoción personal, el fomento y cultivo de mi vida espiritual, todo eso lo trata el capítulo 6 de Mateo, de esta sección, esta parte del Sermón del Monte. Dijimos que la primera parte del versículo 19 al versículo 24, que fue la parte anterior que tratamos, que muchos estudiosos dicen que eso va exclusivamente para los pobres, pero esta parte, para los ricos, porque está hablando de dinero, de manejar el dinero, de que no sean codiciosos, pero que esta sección del versículo 25 hasta el final, esta sección habla directamente a los pobres por las cosas que plantea. Sin embargo, nosotros podemos decir que se refiere a ambas cosas, o que lo abarca ambas cosas, o que tiene una doble aplicación, o que cada creyente, sin importar el estatus económico o el estatus social, tiene y encuentra una aplicación en esta parte para beneficio de su vida secular y de su vida espiritual, que en Cristo no es ni secular ni espiritual, sino la vida del creyente. Dijimos eso la semana pasada y hablamos de la importancia de centrarse en el peligro de nosotros vernos oprimidos y obsesionados por las cosas que se ven, las cosas que pertenecen al tiempo y a este mundo solamente. Ese afán desmedido de nosotros querer las cosas de este mundo, de nosotros preocuparnos de manera desorbitante por las cosas que perecen y olvidarnos entonces así de las cosas
espirituales, porque si nos enfocamos en las cosas materiales, no nos vamos a enfocar en las cosas espirituales, porque no podemos servir a dos señores. Una fuente, nos dice Cristo, no puede producir dos aguas, agua dulce y agua salada. O es dulce o es salado. O tú pones toda tu atención en las cosas materiales, o tú pones toda tu atención en las cosas espirituales, pero ambas cosas no las puede hacer. El peligro de todo esto, decíamos, que es disfrazar esta obsesión por estas cosas materiales, disfrazarlo con un traje de espiritualidad, como muchas veces nosotros lo hacemos. Y citamos nosotros a Simón el Mago, ¿recuerdan? Citamos a Simón el Mago y hablamos de Simón el Mago, la actitud de Simón el Mago y cómo Simón el Mago se atrevió a ofrecer dinero para que le pudieran dar eso que tenían los apóstoles. Y dijimos que hay personas que están más interesados en ellos mismos que en la gloria de Dios, están más interesados en su imagen que en el evangelio, están más interesados en cómo los demás los ven a ellos, que cómo se ve Dios a través de ellos. Y su cristianismo está basado en su ego y no en Cristo. Están interesados en ser el centro de atracción, no en mostrar a Cristo como tal. Y preguntábamos en esa ocasión que en qué estamos nosotros, en qué estamos nosotros interesados. Estamos nosotros interesados en que nuestra vida secular progrese a cualquier costo, o estamos nosotros interesados en mostrar a Cristo aunque eso nos cueste perderlo todo. Ahí es donde la piña se pone agria. Y citamos a Justo L. González, citamos dos hechos que narra Justo L. González en su libro Historia de la Iglesia, a la altura de la página 62 del tomo completo, no donde están divididos en tomo 1 y tomo 2, y ahí a la altura de la página número 62, nosotros citamos la historia de Ignacio de Antioquía, de este anciano que fue encarcelado. Único delito que había cometido este hombre era que no quería doblegar su fe ante el imperio y que quería mostrar a Cristo en su vida. Y como él mismo lo dijo, él era un trigo, un pan de Dios, y que Cristo iba a ser exaltado a través de su muerte. Y cuando los hermanos de Roma, que estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para que lo soltaran, él le mandó una carta. Dentro de las 7 cartas que escribió, le envió una carta a ellos diciéndole que no lo hicieran, porque para él era un privilegio no solo el haber vivido y ministrado para Cristo, sino también el morir para Cristo, porque él sabía que estaba más cerca de Cristo ahora en ese momento, y que si le quitaban el privilegio de morir martirizado, entonces él no iba a seguir siendo el mismo. Esa era la idea de lo que él le mandó a decir en la carta. Yo, guardando la distancia, sucede conmigo, y yo le mando a decir: bueno, muchachos, hagan todo lo posible y hablen con todo el que tengan que hablar y sáquenme de aquí. ¿Usted qué haría? ¿Usted daría su vida por Cristo? No es solo dar la vida por Cristo, es que le están diciendo a este hombre que existe la forma de que la iglesia pueda intervenir para que lo liberen. Y él dice: no, que no me liberen. Déjenme morir por Cristo. Eso es un hombre que está enfocado en Cristo, y es un hombre que no importa si vive o si muere, su vida le pertenece a Cristo. También hablamos de Perpetua y de Felicidad. Estas dos mujeres que fueron muy famosos su martirio, porque una de estas estaba en estado de embarazo, tenía alrededor de, cuando fueron tomadas, cuando fueron presas, tenían alrededor de 6 meses, casi en los 7 meses de embarazo. Y cuando la toman presa esta mujer empezaba a sufrir, y cuando dio a luz a los 8 meses, y cuando empezó, ustedes saben, las mujeres que han dado a luz, yo no, gracias a Dios no,
Pero las mujeres que han dado a luz saben el dolor que es esto. Y esta mujer empezó a dar a luz en la cárcel y fue asistida por los guardias. Y cuando los guardias la vieron llorar y gritar por el parto, le dijeron, y tú estás llorando por eso, y así es que tú vas a enfrentar el martirio. En otras palabras, así es que tú vas a enfrentar a los leones con esa cobardía. Y esta mujer le dice, lo que sucede es que este dolor ahora es solo mío, pero cuando yo esté sufriendo allá, Cristo estará conmigo, porque mi dolor será su dolor. Y así esta mujer, que estaba triste porque ella decía, yo no quisiera que por mi embarazo me quieran dar un chance y yo no ir al martirio. No, que eso no tiene nada que ver. Yo voy al martirio con embarazo o sin embarazo. Dispuesta a perderlo y a darlo todo por causa de Cristo. Vivir para Dios es vivir y hacer todo para su gloria. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9 que leímos también, dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿En qué estamos nosotros interesados? ¿Estamos interesados en las cosas pasajeras o estamos interesados en las cosas eternas? Nosotros podemos decir, yo estoy interesado, pastor, en las cosas eternas. Yo preguntaría, ¿y tú vives como que tú estás interesado en las cosas eternas? No me contesta y te lo dejo de tarea. Hoy entramos a lo que es la segunda sección aquí de este versículo 1. Y voy a volver de nuevo, aunque en esa ocasión hablé del versículo 1, pero voy a volver a tocar algunos detalles que pasé por alto en esa ocasión. En el versículo 25 del capítulo 6. Y mi intención en esta mañana es que nosotros podamos entender lo que Jesús está prohibiendo y lo que Jesús está demandando. Esas dos cosas. Lo que Jesús está prohibiendo y lo que Jesús está demandando. Si salimos logrando entender esto, yo creo que logré mi objetivo en esta mañana. Y quiero que empecemos haciendo el siguiente análisis. Jesús no está abogando aquí por una actitud descuidada e imprudente. No. Jesús no está diciendo que vayamos de salto en salto. No es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está prohibiendo aquí es el cuidado temeroso, el cuidado paralizador, ese cuidado que nos quita la mirada, que nos quita la mente de Cristo y nosotros la colocamos en otro lugar. Esa preocupación que nos hace ver en otras cosas lo que nosotros tenemos que ver en Cristo, que nos hace poner en otras cosas lo que nosotros debemos poner en Cristo. Esas cosas que en vez de nosotros tener nuestros ojos puesto en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que eso se robe toda nuestra pasión, nosotros ponemos nuestra mirada, nosotros ponemos nuestra mente, nosotros ponemos nuestra intención en cosas que perecen, que sí son cosas necesarias, pero no son las más importantes. Y el peligro, aquí hay un peligro, porque si nosotros entendemos que el Señor no está diciendo que no trabajemos. No es eso. El Señor no está diciendo, dedíquense a orar el día entero, día y noche en oración, y no trabajen ni hagan nada. Es solo eso. Si decimos eso, entonces estamos omitiendo una parte importante de las Escrituras. No es eso que el Señor está diciendo. Eso pasó en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos nosotros encontramos una iglesia en Jerusalén que vendía todo lo que tenía, que todas las cosas que tenía eran en común para la iglesia. Estaba bien lo de la coinonía. Ahora, ¿qué no estaba bien? El hecho de que ellos entendían que como Cristo venía pronto, tenemos que vender todo lo que tiene, comérnoslo aquí, y lo que falte, si faltan 2 o 3 días para el regreso, entonces Él va a suplir lo que sea necesario. No, eso no es así. Es verdad que Cristo viene, ¿verdad que sí? ¿Quién cree que Cristo viene? Es verdad que Cristo viene. Y es verdad que yo debo vivir como que es así. Ahora, yo debo armonizar esa gran verdad con mi responsabilidad como padre de familia.
Yo debo honrar a Cristo siendo el sacerdote de la familia. Yo debo honrar a Cristo siendo el protector de la familia. Pero yo debo honrar a Cristo también siendo el suplidor de la familia. Amén. Dice el versículo 25, lo quiero repetir. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? La palabra que aquí se utiliza para preocupación, la palabra griega que se utiliza aquí para preocupación, quiere decir preocuparse ansiosamente. Es el significado de esta palabra. Preocuparse ansiosamente. Y la Biblia de las Américas lo dice así. La Biblia de las Américas dice, no os preocupéis. Es la palabra que utiliza la Biblia de las Américas. La Reina Valera, la más antigua, dice, no os congojéis. La Reina Valera del 1995 dice, no os angustiéis. La Biblia del lenguaje actual dice, no vivan preocupados. La Nueva Versión Internacional, donde yo leí, dice, no se preocupen. La palabra de Dios para todo también utiliza el mismo término y dice, no se preocupen. Pero en conclusión, todas estas palabras para hablar de la misma cosa, acongojarse, no acongojéis, angustiarse, preocupación, está haciendo alusión o se está haciendo una traducción de una palabra griega, que esa palabra griega lo que significa es preocuparse ansiosamente, o una preocupación desmedida, o una preocupación mezclada con ansiedad. Y los judíos estaban muy familiarizados con esta actitud que Jesús está hablando aquí en esta parte. Porque los rabinos enseñaban que un hombre debía enfrentarse a la vida con una combinación de prudencia y de serenidad. Que si estas cosas no estaban, no debía el hombre enfrentar absolutamente nada. Prudencia y serenidad. E insistían que todos los padres debían enseñar a sus hijos una profesión. Porque ellos decían que el padre que no le enseñaba a su hijo una profesión lo estaba enseñando a robar. Eso es algo que debemos como enseñarlo mucho, ¿verdad? Porque eso suele pasar mucho en nuestros días. Pero también creían, decían estos rabinos, que si tú tenías todo el alimento del día, tú tenías el alimento del día, y teniendo tú el alimento del día, tú te preocupabas y tú decías, wow, yo tengo el alimento de hoy, pero ¿y qué yo voy a comer mañana? Decían ellos que tú eres un hombre de poca fe. Porque tiene que haber un balance entre lo que es mi responsabilidad y entre lo que es mi fe. Y en ese balance yo tengo que hacer lo necesario, entendiendo que quien me va a suplir es Dios, y quien me va a llevar a conseguir y a llenar los graneros de mi casa, de mi familia, es Dios, y que al final todo depende de la gracia divina. Jesús está aquí enseñando una gran lección de prudencia, de provisión, de serenidad y de confianza, todo combinado. Todo absolutamente combinado. Y aquí la palabra preocupación está vinculado con generar zozobra o nerviosismo, o preocuparse de una forma desmedida por algo. Es una preocupación que está asociada con la angustia y con la inquietud que produce en el interior algo en nosotros. Usted puede preocuparse, yo puedo preocuparse, nosotros podemos preocuparnos por no tener trabajo. ¿Verdad que eso nos da preocupación? ¿Nos da preocupación no tener trabajo? Claro que sí. Podemos preocuparnos por la enfermedad de un ser querido, por una enfermedad nuestra. Pero hay preocupaciones como esta tan sencilla, que hay gente que se preocupan hasta porque no le cogen una llamada. Hay gente que se preocupan porque no saben lo que el otro está pensando de él.
La gente lo mira y habla, y ya la gente se preocupa porque entiende que la otra persona está diciendo algo de él y no los conoce y no lo sabe. ¿Dónde está el problema ahí? El problema no está en la preocupación, es un problema del orgullo arraigado en el corazón del ser humano. Hay gente que se preocupa porque quiere cambiar el vehículo. ¿Verdad, Wilfred? Hay gente que se preocupa porque tiene deudas sin pagar. Y hay otros que se preocupan porque tienen mucha deuda y quieren tener más. En estos 10 versículos bíblicos que nosotros leímos al principio, nosotros vamos a ver lo que Jesús enseña y lo que Jesús establece, los argumentos que Jesús da en contra de la preocupación. ¿Cuáles son los argumentos que da Jesús en contra de la preocupación? Y quiero que veamos el primero, tomando en consideración el versículo 25, que fue el que ya yo acabé de leer. ¿Qué Jesús está indicando? Jesús está indicando que Dios nos dio la vida. Y que si Dios nos dio la vida, no debemos preocuparnos ni debemos desconfiar en Él para las cosas más pequeñas. Que Dios nos dio la cosa más importante, lo más grande, y que luego lo más pequeño. Entonces, si Él nos dio lo más grande, Él nos dio lo más importante, entonces nos va a dar lo que es secundario y lo que es de menor importancia. Que nos dará el alimento para sustentarnos, que vestirá nuestro cuerpo, y que nosotros de seguro podemos confiar en el Señor. Podemos confiar en el Señor, porque si nos dio la vida nos va a dar alimento. Si nos dio la vida nos va a dar el vestido. Podemos confiar en Dios. No importa la situación que nosotros podamos tener. No importa la situación que nosotros podamos enfrentar. No importa la situación en la que nos estemos encontrando. Podemos confiar en Dios. Grábeselo eso. Podemos confiar en Dios. Yo puedo confiar en Dios ciegamente, porque yo no estoy hablando de una persona secundaria. Yo no estoy hablando de un ser humano igual que yo. Yo no estoy hablando de un Dios ajeno. Yo estoy hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios que todo lo puede, del Dios eterno, que es mi Dios, que es mi Señor, y yo puedo confiar ciegamente en mi Dios. Este es el primer argumento que Jesús nos da. Si Dios nos ha dado la vida, podemos confiar en que Él nos dará todas las cosas necesarias para mantenerla. Todo lo que es necesario para mantener la vida, Dios nos lo va a dar. ¿Dónde que aquí surge el problema? Aquí surge el problema porque a veces nosotros queremos cosas que no son necesarias. Y nosotros a veces nos angustia conseguir y querer cosas que no son necesarias. Jesús está diciendo que el Señor nos va a dar todas las cosas necesarias que nosotros necesitamos para mantener la vida. Él nos va a suplir, Él nos va a dar, y nos está diciendo: solo confía, no importa lo que esté sucediendo, confía en tu Dios, que Él va a darte lo necesario. Y quiero citar al salmista. Dice el Salmo 118: alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga por favor Israel, para siempre es su misericordia. Diga por favor la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga por favor los que temen a Jehová, para siempre es su misericordia. Diga por favor la iglesia bautista, el Mesías, porque para siempre es su misericordia. A Jehová invoqué desde la angustia, y Jehová me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Oiga esto me paré porque esta parte quiero que la podamos digerir bien. El versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los poderosos. Mejor es confiar en Jehová que tú poder confiar en cualquier cosa que tú puedas imaginarte. Que tú puedas confiar en el hombre, que tú puedas confiar en una persona, por poderosa que tenga, por el recurso que tenga. No importa los recursos que pueda tener una persona,
Tu confianza debe estar en Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata. E incluso lo que los poderosos tienen le pertenece a Dios. Entonces, debemos nosotros confiar en el Señor. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 55. Atiende, oh Jehová, mi oración. No te esconda ante mi súplica. Escúchame y respóndeme. En mi pensar estoy deprimido y turbado. O sea, el salmista está diciendo: yo estoy deprimido y turbado. Y los hombres de Dios se deprimen. Y los hombres de Dios se turban. Sí, hermanos, se turban y se deprimen. Versículo 3. Por la voz del enemigo, por la depresión de los impíos, que me inculpan de iniquidad y me odian con furor. Mi corazón se estremece dentro de mí. Terror de muerte me han caído encima. Temor y temblor me han sobrevenido y me cubre el espanto. Dije: ¿quién me diese ala como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría lejos y pasaría las noches en el desierto. Me apresuraría a buscar refugio del viento tempestuoso, de la tempestad. Aquí estamos viendo al salmista que está totalmente angustiado, que está totalmente desesperado, que la situación que le ha tocado vivir en este momento lo tiene angustiado, tiene una preocupación que lo ha sacado de concentración, que le ha quitado el foco de atención. El salmista está angustiado, está desesperado, está ansioso, está depresivo. Y yo no sé si usted ha estado ahí, pero yo he estado ahí donde está el salmista en ese momento. Yo he estado ahí, donde yo no sé qué hacer, donde hasta el sueño me abandona, donde creo que las crisis me van a tragar, donde veo todo oscuro. Y cuando veo a Dios, entonces me doy cuenta que las situaciones no eran tan difíciles como parecían. Cuando veo a Dios me doy cuenta que la noche no era tan oscura como se veía. Cuando voy a Dios y veo a Dios, entonces me doy cuenta que no era tal el problema, que el problema no estaba en el problema, que el problema estaba en mí, que quité la mirada de aquel en quien yo debía tener la mirada. El problema no estaba en las cosas, ni estaban en Dios. El problema está en mí, en que debo centrar toda mi confianza en mi Dios. Porque Dios me guía, y como Dios me guía, yo puedo descansar. Como Dios me guía, no importa lo que me preocupe, yo puedo descansar. Yo no sé si usted ha visto los niños. Dayana me lo ha hecho. Un día ella le tenía un miedo aterrador a Héctor, al punto de que ella veía a Héctor y salía huyendo. Y Héctor un día la cogió. Ustedes conocen a Héctor, medio tipo brusco, ¿verdad? Aquí están diciendo feo también, pero brusco. Y cogió a la niña así: venga acá, para besar a la mala. Yo no me imagino cómo era con Glenny el asunto al principio, pero el tipo era peligroso. Y coge a la niña y para besar a la mala, y la besa a la mala. Y yo que estoy mirando, la niña me mira, me dice: papi. Y cuando yo se la quito, déjame a la muchacha, y la quito, me abraza y se calla, porque ella se siente segura. Ella se sentía segura porque su papá la tenía cargada. Así debemos sentirnos nosotros seguros en el Señor. No importa que Héctor venga tras nosotros, debemos sentirnos seguros en el Señor. No importa cómo se llame la situación, no importa cómo se llame el problema, no importa cómo se llame la preocupación, debemos estar seguros en Dios. Mire cómo sigue diciendo el salmista en el versículo 16. No obstante, yo clamaré a Dios y Jehová me salvará. Al anochecer
al atardecer y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. O sea, al final yo estoy depresivo, yo estoy preocupado, tengo una preocupación desmedida en mi mente, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, la situación creo que me va a tragar, la noche se está poniendo un poquito más oscura y el salmista dice, pero no me importa, yo voy a ir a Dios en la mañana, yo voy a ir a Dios al mediodía, yo voy a ir a Dios en la tarde, yo voy a ir a Dios en la noche, yo voy a clamar a Jehová y Él me va a escuchar, Dios me va a escuchar, porque mi confianza está en Dios, tu confianza está en Dios y Dios te va a escuchar. Gloria a Dios. A pesar de cómo me sienta, dice el salmista, yo iré a Dios en oración. Iré a Dios en oración y Dios va a escuchar mi oración. Y esa es la mejor decisión. Siente que todo está mal, que todo está al borde del precipicio, te sientes débil, ve a Dios en oración. Ve a Dios en oración y recibirás fuerza. ¿Quieres recibir fuerza? ¿Quieres recargar para el camino? Ve a Dios en oración. Siente que la angustia te está invadiendo. Escucha la voz de Dios en la Biblia y ves a Él en oración para que deposite tu carga y Él te dará las fuerzas necesarias. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Todo! Y el salmista dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y nosotros podemos decir que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que somos templo del Espíritu Santo. Y eso no lo podrá cambiar nada. No lo podrá cambiar la crisis. No lo podrá cambiar la situación. No lo podrá cambiar la enfermedad. Nada podrá cambiar eso. Yo soy templo de Dios. Dios habita dentro de mí. Dios está conmigo y Dios me va a escuchar. No importa la situación. No importa el problema. Dios está ahí. Y yo puedo confiar. Y puedo confiar y recibiré socorro. Tú puedes confiar y recibirás socorro en medio de tu preocupación. Jesús está diciendo que las cosas básicas de la vida nos causan angustia, nos causan tensión, nos causan preocupación y que nosotros somos testigos de que es así, o no. No somos testigos nosotros de que las cosas triviales de la vida nos causan preocupación y una preocupación desmedida. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que hacer un reenfoque. Las cosas no nos pueden vencer. Nosotros debemos vencer las cosas. Y no hay forma de yo vencer mi preocupación con mi propia fuerza, porque no tengo. No puedo. No podré. De la única manera que tú puedes vencer tu preocupación es depositarla al pie de la cruz. Es llevando al pie de la cruz tu preocupación y reconocer que no eres tú, que es Cristo, y pedirle a Cristo la fuerza suficiente para tú poder darle la espalda a las cosas que te preocupan, para tú poder confiar en los momentos de crisis, para tú poder confiar en las situaciones adversas, en esas situaciones dolorosas, en esas situaciones que a nosotros nos hacen temblar. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, tenemos situaciones que nosotros ni siquiera nos atrevemos a hablar, que nosotros no las decimos público, cosas que nos preocupan, cosas que nos avergüenzan, cosas que nos duelen. Pero yo quiero decirte en esta mañana que eso no te causa una preocupación desmedida, sino que tú puedas confiar en el Señor, porque en el Señor nosotros tenemos descanso. El Señor te va a dar descanso y te va a dar la fuerza suficiente que tú necesitas, no solo para rebasar eso, porque es posible que Él no quiera que tú lo rebases, pero sí es posible que Él quiera que tú crezca en medio de eso y que eso sea un taller donde tú puedas formarte espiritualmente y luego tú puedas enseñar a otro. Es posible que Él nos diga a nosotros, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Es posible que el Señor nos diga a nosotros: no es que yo quiero quitar eso de ti, es que yo quiero que tú vivas con eso, es que yo quiero que tú vivas con ese aguijón, es que yo quiero que tú vivas con esa situación, porque yo quiero que tú siempre mires para arriba. Ver al apóstol Pablo
Y yo ver al apóstol Pablo, de quién era el apóstol Pablo. El Señor lo trae. Y el Señor hace que el apóstol Pablo viva con un aguijón. Y él mismo lo dice, yo tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me fue dado para que me abofetee. Al apóstol Pablo, al apóstol de los gentiles, sí, al apóstol Pablo. Y 3 veces le he dicho al Señor, Señor, quítame esto. Yo lo mío, yo no le he dicho 3 veces al Señor que me lo quite. Yo le he dicho como 400 veces, Señor. Y no me voy a cansar de repetirlo. Señor, quita esto de mí. Y el Señor le dice al apóstol Pablo que se baste en la gracia de Dios. ¿Qué será nosotros? ¿Cuál será la respuesta para nuestra pregunta? ¿Cuál será la respuesta para nuestra súplica? ¿Cuál será la respuesta para nuestra interrogante? Bástate en la gracia del Señor y preocúpate por serle fiel a Dios, y preocúpate por mirar a Cristo, y preocúpate por desconectarte de los demás, por desconectarte de lo que te hace sufrir, por desconectarte de lo que te causa preocupación, y pon la mirada en Cristo y trata de glorificarlo a Él, que al final es lo único que importa. Dice el versículo 23 del Salmo que estoy leyendo: tú, oh Dios, hará descender a aquellos al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo confiaré en ti. Él plantea toda su preocupación, todo lo que le está causando dolor. Él plantea todo lo que le todo lo que lo tiene depresivo, lo presenta el salmista. Y al final dice, tú le vas a pagar a ellos, a lo que me tienen así, a lo que me tienen así, tú le vas a pagar conforme a sus obras. Ahora, yo estoy convencido de algo, de que yo confiaré en ti. No importa lo que pase, yo confiaré en ti. No importa lo que pase, yo confiaré en ti. Cuando algo me produzca preocupación, yo confiaré en el Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista. Cuando algo me produzca preocupación, yo voy a confiar en Dios. Cuando algo me produzca preocupación, yo voy a confiar en Él. Salmo 22. Y este salmo sale también de un corazón preocupado y de un corazón angustiado. Dice el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo, en Jehová confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que Él se agradó. Pero tú eres el que me sacó del vientre, me has hecho estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. O sea, el hombre está angustiado, él está desesperado, él no encuentra qué hacer, él tiene una preocupación desmedida por las cosas que están sucediendo alrededor de él. ¿Y dónde él va? Él va donde el vecino a criticar, él va donde el amigo a decirle lo que está sucediendo, él va donde el otro. No, él va donde el Señor, y al Señor allí le dice su preocupación y termina diciéndole, tú me sacaste del vientre, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios y eso no va a cambiar. El Señor te dice, no te preocupes, pero tenemos que reconocer que las preocupaciones llegan y las preocupaciones nos asaltan como un ladrón a medianoche. ¿Cuál es el remedio para la preocupación? Refugiarse en Dios. ¿Cuál es el remedio para la preocupación? Refugiarse en Dios. Las cosas básicas de la vida tienden
a sacarnos de circulación, a generar estrés en nosotros, angustia. El Señor dice: confía en mí, que yo te di la vida, yo soy tu Dios. Confía en mí, yo te di la vida, yo soy tu Dios. No importa, hermano, las situaciones que nosotros podamos estar atravesando, no importa las tormentas en las que nosotros nos podamos ver involucrados, no importa lo difícil que se vea el panorama, no importa absolutamente nada. Lo que importa aquí es que nuestro Dios es el Dios de Jacob, que nuestro Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra, que nuestro Dios es aquel que murió en un madero por mí, para sustituirme, para darme vida, para darme opción a vida eterna, esa vida que Él me dio en la eternidad pasada. Yo confiaré en Él. Nosotros debemos confiar en Él, debemos cerrar los ojos y confiadamente creer en nuestro Dios, porque Él debe ser nuestro refugio. Él debe ser tu refugio. Él debe ser tu refugio. No tenemos opción. Nuestro refugio es nuestro Señor. Y yo estoy convencido que como nosotros como humanos, como seres humanos, nosotros pasamos por situaciones que a veces nos hacen hasta dudar muchas cosas. En medio de todo eso, refúgiate en el Señor. En medio de lo que sea que esté pasando alrededor tuyo, recuerda quién es tu Dios. Recuerda quién es tu Dios. Y cuando tú recuerdes quién es tu Dios, te vas a dar cuenta de que Él te ha dado más de lo que tú merecías. Y que lo que tú tienes que disfrutarlo porque Dios te lo ha dado, pero tú no merecías ni siquiera lo que tienes. Tú lo único que merecías de Dios era su ira, y Él te ha dado gracia. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender que cuando quiera llegar la preocupación, nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Eterno Dios, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. En esta mañana, gracias, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, son vivas, Señor. Son vidas, Señor. Son eficaces, Señor, para nosotros, Dios. Te pido, Dios, que tu palabra sane en nuestras almas, Señor. Que tu palabra nos sane en nuestro interior, Señor. Y que tu palabra surta el efecto deseado por ti, Dios. Fortalece nuestras vidas, Señor. Yo te presento la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú les fortalezcas, Señor. Que tu Espíritu Santo fortalezca su vida. Que ellos sientan, Señor, tu fortaleza en ellos, Dios. Fortalécenos, Dios. Fortalécenos para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios, que tú eres nuestro Dios. Y que cuando lleguen las situaciones difíciles, nosotros debemos mirar a ti, no a las situaciones. Y que debemos confiar en ti, que nosotros debemos ver, Señor, cuál es tu voluntad en medio de las situaciones que nosotros estemos pasando. Ayúdanos a decir junto con el salmista que a pesar de todo, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar eso, Dios. Que tú eres nuestro Señor. Que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.